Sabrina. A ver, bueno, ¿escuchas ¿qué tal? bien? Buenas noches. Se escucha bien, Sergio, se escucha perfecto. Bueno, antes que nada, mi nombre es Fernando Montañez, soy miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro también del Cártel de Enseñanza, desde el cual organizamos este espacio, estas charlas que van a tener lugar durante los 4 martes de junio. Después, a lo último, puedo decirles cómo sigue el cronograma, aunque está en el flyer, pero van a ser todos los martes de junio, de 19:30 a 21. Este ciclo lo titulamos Posición del analista ante las consultas de este tiempo. Bueno, las razones son obvias, que es también nuestro propio atravesamiento por todas las circunstancias, este tiempo que nos toca. Y entonces empezamos a pensar en ciertas temáticas que nos gustaría trabajar, escuchar voces que en algunos momentos hemos escuchado, pero que siempre es un gusto volver a hacerlo. Y pensamos en Sergio Staude, que amablemente aceptó la invitación, cuestión que le agradecemos en nombre de todo el Cártel de Enseñanza. Sergio tiene un recorrido por el tema que nos convoca hoy, que son las adicciones, y propone una charla que empieza con una pregunta, lo cual a mí siempre las cosas que empiezan con una pregunta me parecen muy atractivas, muy interesantes, que es: ¿las adicciones son un síntoma? Bueno, empezamos con una pregunta, cosa que realmente es muy auspicioso. Sergio tiene un recorrido, tiene una fineza en su lectura de esta problemática, y para quienes no lo conocen, Sergio es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y AME de nuestra EFBA. Así que bueno, sin más preámbulo y agradeciéndoles muchísimo la presencia de cada uno aquí hoy, le doy la palabra a Sergio. Gracias y bienvenido. Bueno, gracias Fernando por la presentación. Además, porque vos fuiste el que me invitó personalmente, si bien sé que es una actividad del Cártel de Enseñanza, el cual le agradezco que hayan pensado en mí y me hayan invitado, ¿no? Es cierto, la presentación del trabajo arranca de una pregunta: si las adicciones son un síntoma o constituyen un síntoma, ¿no? Quería situar algo para que tengan un poco como referencia sobre los ejes que fui armando el texto. La idea es un poco hacer algunas puntuaciones teóricas y, si puedo, hacer alguna referencia a alguna viñeta clínica, digamos, de una clínica que es siempre muy compleja. Quería mostrarles algo que todo el mundo conoce, es un diagrama que Lacan expuso en el seminario de la angustia. No sé si lo pueden ver. ¿Se ve? ¿Se ve el grafo? ¿El gráfico? ¿El esquema Sí, se ve, Sergio. ¿Sí? Lo conocen todos, digamos, simplemente lo traigo para rememorarlo, ¿no? Porque, digamos, un poco lo que, el punto central que pensaba, y de ahí la pregunta sobre las adicciones y el síntoma, es porque en ese esquema de Lacan, el seminario 10, no sé cómo llamarlo, esquema, diagrama, él jalona como momentos que Freud había pensado como momentos iniciales posibles de una cura, que era inhibición, síntoma y angustia. Y Lacan aclara que no son,
no hacen una continuidad automática, sino que el pasaje de uno y otro siempre requiere incluso de procesos, procedimientos, actos, ¿no? Y en ese grafo uno podría ver que hay algo que se inicia como una inhibición y la cuestión, eh, ¿cómo diría? Fructífera, la cuestión propiciatoria más que fructífera, sería que realmente de esa inhibición se hiciera un síntoma a poder ser interrogado en una práctica, en un análisis, ¿no? Ahora, ocurre a veces que desde la inhibición hay algo que demora o impide realmente que el síntoma se constituya. Por eso el grafo le decía, aparece toda una línea posible, yo no sé si me ven, pero que de la inhibición, digamos, se puede pasar al acting out o se puede pasar al pasaje al acto, digamos, sin necesariamente poder constituirse como síntoma. Y desde ahí, de ese esquema o de esa idea, es que partí un poco para hacer algunas precisiones teóricas. Decía, retomo la pregunta inicial, si las adicciones son un síntoma, y uno diría que sí, muchas veces lo son. Es más, muchas veces más bien lo que encontramos en la clínica, que más bien, más que un síntoma, son modos en los cuales se oculta o se vela otros síntomas que quedan subyacentes. Por ejemplo, si pensamos en el endeudamiento, yo creo que incluso una referencia mucho más fructífera, digamos, para relacionar estos temas de inhibición, síntoma y angustia, sería el nudo borromeo, ¿no? Digamos, donde las articulaciones, las posibilidades de conexión, de relación, o de quiebre de las relaciones o de desanudamiento son variados, fundamentalmente en tres temas, ¿no? Además de relacionar inhibición, síntoma de angustia, relacionan amor, deseo y goce, que son también centrales en esta problemática, ¿no? Les decía, la adicción puede ser un síntoma, pero muchas veces más bien encubren síntomas o más bien, y eso sería un punto a desarrollar, más bien lo que ponen de manifiesto las adicciones es la imposibilidad de estructurar un síntoma. Ahora bien, ante la pregunta uno diría, hay muchas respuestas que dan por afirmativo. Las adicciones son un síntoma. La pregunta es, ¿de quién y para qué? ¿O para quién? ¿Están dirigidos a quién ese síntoma? Por ejemplo, claramente las adicciones son un síntoma social. No hay duda, incluso la multiplicidad de interpretaciones sobre su sentido, causas, permanencia, compromiso con otras problemáticas sociales, incluidas posiciones éticas o modelos de conductas sociales. No hay país, por lo menos en Occidente, que no esté preocupado por el tema. También puede ser un síntoma para una familia o para aquellos cercanos a los llamados adictos. El etiquetarlo así ya constituye un problema, ponerles ese nombre, incluso cuando está el nombre, la denominación de adicto, está aceptado por la misma persona que está implicada, que también es otro problema. La adicción también puede ser un síntoma de la perspectiva médica, ya que el consumo y en particular su exceso no deja de tener consecuencias y algunas muy graves. La clínica de la desintoxicación lo prueba, clínica que por otro lado se vincula a la clínica de las urgencias, ¿no? A los dispositivos que pueden intentar dar cuenta o la presencia del analista en la clínica de las urgencias. La cuestión para nosotros, desde la perspectiva analítica,
La pregunta si constituye o no una pregunta que interroga a un sujeto, que lo lleva a preguntarse qué o por qué me pasa lo que me pasa. Y esto muchas veces no es lo que ocurre. Preocupa interrogar a otros que son quienes demandan y fuerzan a hacer algo con esa conducta, muchas veces a contrapelo del adicto. Para el adicto, la adicción no es solo un problema y una preocupación, puede serlo, sino más bien la reiteración. Yo puse en principio de un acto, más bien es de una acción, ¿no? Justamente porque hay actos que no se pueden alcanzar a eh, promover o realizar. Y acciones que sienten no solamente como válidas, con derecho a reiterarlos como y cuando quieren, sino que se convierten en acciones que más bien apuntan al intento de una afirmación subjetiva que pondera, valora el hecho de un acto, una acción libre, una acción de libertad. Y esto ya, el modo en que sea como síntoma o sea un encubridor de síntomas, al plantearse así o al venir así a una consulta, plantea problemas complejos de intervención, incluso aún en las situaciones de gravedad. En la práctica como analista muchas veces podemos reconocer que hay un cierto reconocimiento o aceptación de que la persona que consulta está en un problema, en una situación que produce conflicto y sufrimiento. Para él y para un entorno que lo incumbe, que no es indiferente y muchas veces necesario para su diario vivir. Digamos, acá hay un punto a tener en cuenta en la clínica, porque resulta muchas veces que es una demanda por una preocupación compartida. Clínicamente es a destacar que esta suerte de síntoma, dicho a varias voces, que incluyen y complican los sentidos que portan. Esto lleva muchas veces a que necesitamos trabajar desde ese enjambre de demandas cuyas razones o las razones planteadas por el entorno que está problematizado, cada una tiene su razón de ser, su pertinencia, pero no son concordantes. Es todo un tema clínico y conceptual trabajar este síntoma de varias cabezas. Tema que se acentúa y complica cuando se instala como una situación de codependencia familiar o bien en una pareja. Un nudo no fácil de desanudar, porque allí, como diría Lacan, hay relación sexual entre dos que hacen uno. Hay un goce y un vínculo amoroso que se sostiene y extiende en el tiempo. Algunas notas sobre el síntoma, ¿no? Lo que entendemos habitualmente en análisis sobre el síntoma. La novedosa concepción del síntoma que aportó el psicoanálisis es que los síntomas hablan. Son discursivos y están dirigidos o pueden dirigirse a alguien, que muchas veces en el análisis tenemos que descubrir quién es ese alguien. Hablan y pueden poner de relieve una verdad singular y fundante de cada sujeto, el síntoma, ¿no? Una verdad que ese síntoma vela y revela al mismo tiempo, en una distinta secuencia temporal. En un artículo que escribí hace un tiempo sobre este mismo tema, cité el inicio de un cuento de Isidoro Blainstein, donde el personaje se dirige a un terapeuta pidiéndole: doctor, ¿usted puede salvarme? Y eso es lo que se busca muchas veces en esta clínica, alguien que ayude a salir de un atolladero, pero sin interrogar causas y razones por las que se llegó allí. Muchas veces
y muchas veces en la clínica no se puede hacer mucho más. Y acá hay un tema interesante, muchas personas que han trabajado de distintas perspectivas sobre esta problemática advierten de que realmente el consumo de drogas, de que sea drogas en general, el alcohol, lo que fuera, es siempre para el adicto, en este caso, un remedio, es una solución, ¿no? Dice, el problema generalmente es el tratamiento. El problema que se nos plantea es el de tratamiento. Siempre hay un factor cuantitativo difícil de calcular. Por un lado, el sujeto, la habilidad de posicionamiento subjetivo del estado fantasmático, y por otro lado, el otro social, la presencia del empuje al goce. Del interjuego de ambos factores dependerá el éxito o el fracaso, tanto del síntoma como de un posible tratamiento. En ese sentido, me quedé pensando en la cita del proyecto de ustedes sobre los modos habituales, sería, ¿no?, de la consulta de este tiempo. Yo quiero marcar dos que me parece que son centrales en esta problemática, ¿no? Es decir, la sociedad actual, o el predominio en la sociedad actual, como una demanda superyoica, o al goce, o a la producción incalculable. Es decir, siempre estar trabajando, siempre produciendo, siempre se puede hacer algo más de lo que se está haciendo. Me parece que uno de las dos, incluso, puntuaciones clínicas que tenía, esto aparece con mucha claridad, ¿no? Que si la droga sirve tanto para sostener una especie de incansable sostenimiento de actividades, de tareas, de propósitos, ¿no?, como sostenerlo al sujeto en momentos de caída, de desbarranco o de imposibilidad por no poder hacerlo. El fracaso del síntoma. Ubico el fracaso del síntoma en correspondencia con la dificultad de hacer real la palabra, con el tiempo donde la palabra poco vale. Hay un tiempo en el cual el síntoma o no logra estructurarse o no logra ser tramitado, lo que inevitablemente lleva a que caduque o se diluya su función. Es lo que podemos tematizar como el tiempo del fracaso del síntoma, que puede ser duradero, y en otros casos más bien está la imposibilidad de constituir un síntoma. Eso lo voy a ampliar más adelante, ¿no? Bueno, la matriz con la que Lacan trabaja el tríptico freudiano de división, síntoma y angustia, de los que les decía o les mostraba recién, que me había permitido tener un anclaje para trabajar los temas que quiero trabajar. Ahora, en el mismo seminario de la angustia donde aparece este esquema, Lacan hace una referencia que me parece importante destacar. Dice así: el síntoma necesita de la transferencia para ser interpretado, es decir, para que pueda o alcance a decir su verdad. Pero en principio no lo necesita ustedes, los analistas. En cambio, el Actinau sí. Aquel que pudo estructurar un síntoma encuentra allí un modo de anudamiento y sostén. Las dificultades que tendrá con este anudamiento y sostén, por ahí lo pueden llevar a un análisis. Pero el Actinecin dice que el recurso del síntoma fracasó o está interdicto. Es un llamado que se exhibe en silencio para que un otro se haga presente con su mirada y su poder. Es, a diferencia del síntoma, el esbozo de una transferencia salvaje. También es una frase de Lacan. Desde la inhibición, con la que comienza esa matriz que destaca Lacan, se produce un recorrido que puede desembocar en la alienación, pasaje al acto, o en el desconocimiento, actinado, sin alcanzar, decía, el estatuto de síntoma. La posibilidad de intervenir cuando el impedimento o la emoción nos requieren
abren un espacio a la posibilidad de transformarlo en síntoma. La turbación y el embarazo, en cambio, nos dicen que estamos ya en el borde de las patologías del acto. En estas alternativas es cuando creo que el montaje adictivo reemplaza al síntoma, tratando de cumplir una función que el síntoma no pudo cumplir. El montaje adictivo tiene como función otorgar una estabilidad siempre relativa cuando no se cuenta con la eficacia del síntoma. El término operación farmacón, que está acuñado en un texto muy interesante de Sylvie Poulichet, es útil para dar cuenta de esos montajes cuyo objetivo es el sostén de las llamadas formaciones de narcisistas, que a diferencia de las formaciones del inconsciente, tratan de resguardar un equilibrio precario del yo, que alguien puede imaginarse como siendo finalmente uno, sin clivaje, sin escisión. Se trata de dar forma y consistencia a un yo que intenta paliar la amenaza de algo insoportable. ¿Qué es lo insoportable? ¿Y cuál es la defensa ante esas amenazas? Es lo que va a diferenciar los montajes que nombramos como suplencia o suplemento. Las adicciones como suplencia. Se recurre a la droga o algún tipo de droga, ¿no?, como suplencia cuando se está al riesgo de la autoconservación, el riesgo de la existencia misma. Es siempre un intento de dominio sobre el cuerpo que en general nos es ajeno y enigmático, y como un intento de suplir la falencia que llega a la ausencia de un otro garante de la funcionalidad de ese cuerpo y de esa mente. La droga promete ese dominio, pero obliga al sujeto a no poder descansar en el otro. No es el hacedor del mismo, pero tiene que ser constante, su constante vigía y su guardián. Confiar en el otro y mantener la incógnita de nuestro cuerpo implican un reconocimiento de una falta de ser y de tener. Esa falta es lo que permite ocuparse de otra cosa. Podemos desear. El ejemplo extremo de este recurso lo dan la psicosis o la melancolía. La ausencia del otro simbólico deja abierta la constante amenaza de un goce que no está mediado ni por la palabra ni por los disfraces imaginarios. Esto hace real al peligro, el de ser en lo real objeto de un goce de otro. La operatividad de la droga es buscada allí donde se intenta cerrar los orificios del cuerpo, bloqueando la intrusión del otro. Es decir, el problema entonces es o la ausencia del otro como apoyatura y sostén subjetivo, o bien la invasión del otro y de su goce. Son seguramente estos los casos más graves. Cuando la droga se entrama y sirve de sostén y construcciones delirantes, es muy difícil producir borde alguno y en consecuencia intervenir. Ahora, no siempre la apelación a la droga como suplencia es signo inequívoco de una estructura psicótica. Hay puntos de falla de la función paterna que solo comprometen aspectos parciales de un sujeto. La suplencia intenta aquí remediar una parcial apertura del goce, aunque en ese lugar sea desbordante. Es el caso de las locuras no psicóticas que Lacan describió adecuadamente, ¿no? El otro fundante en este sujeto es promotor de patología en un doble sentido. Cuando su función queda por completo ausente, o bien cuando es el que nunca puede salir del lugar del que sabe. Lo que pide es una demanda indialectizable para el sujeto. Ahora bien, las adictores también van a suplir o van a funcionar como suplemento. Lacan produjo, por lo que conozco en forma explícita, un solo comentario sobre las adicciones. Lo llamó
La única definición de la droga es esta. Ella rompe el matrimonio del cuerpo con la cosita de hacer pipí. Lo que nos plantea el problema de resolver la posibilidad de una ruptura con el ordenamiento fálico sin que haya al mismo tiempo forclusión del nombre del padre. Las adicciones como suplemento, entendemos, intentan dar cuenta de esa paradoja. Y lo hace de dos maneras diferentes, como propio de las estructuras neuróticas o en las perversas. En tanto suplemento el montaje adictivo se pretende. Sergio, me parece que se silenció el micrófono. ¿Me escucha? Ahí le voy a mandarle la invitación. Ahí le envié la invitación, Sergio. Tiene que aceptar mi invitación para reactivar. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, dale. Sí. Gracias. No, de nada. Digamos, es bastante típico el caso de las neurosis opresivas, con este tironeo permanente entre dar cuenta del ideal o la perspectiva del ideal del yo, en contraposición a lo que implicaría, por ejemplo, hacerse cargo del movimiento deseante. En este caso, la droga sirve para sostener una impostura que fracasa. A la vez, la droga mitiga el dolor de ese ya no ser y aún no soy. Brinda un suplemento imaginario que permite sostener la insignia fálica y un reconocimiento al precio de congelar su deseo. Es propio de la neurosis, digamos, a veces uno equipara demasiado arbitrariamente la histeria con la posición femenina y la masculina con la neurosis obsesiva, pero yo creo que la droga como suplencia o como velamiento de los síntomas que aparecen en esas estructuras no son propios ni de las mujeres ni de los hombres, pueden funcionar en cualquier de las dos posiciones, ¿no? También a veces, y en una situación intermedia, es usada como remedio para los depresivos o para las depresiones, ¿no? Cosa que había entusiasmado en su momento a Freud con la cocaína, ¿no? Esto último dice la dificultad frecuente de los adictos de duelos que parecen imposibles de realizar. La adicción es conservadora en un doble aspecto, de una imagen yoica valorizada y anhelada por pérdida del objeto al que no puede renunciar. Simulacro de la muerte o simulacro en la locura, para protegerse de la castración. Es lo que Lacan también ubica en el grafo como pasaje al acto, la fantasía del suicidio, ¿no? Es decir, la única manera de neutralizar la angustia y la depresión sería, bueno, suicidarse o morirse. Lo otro sería pasar a ser el eterno caminante, es decir, no tener lugar ni fijo en el mundo. En su lucha contra la castración, el neurótico puede utilizar con frecuencias montajes adictivos, con carácter transgresivos. Típicas escenas donde alguien ubicado en el lugar del otro resulta ciego, cómplice o impotente. Para cumplir con los requisitos, ese otro engañado debe ocupar un lugar simbólico. Los padres, los maestros, los terapeutas, la policía.
Cuando trabajé un tiempo en algunas instituciones de adictos, que atendían adictos, ¿no? Incluso en las entrevistas con familiares de adictos, siempre me llamó la atención el tiempo, a veces de años, en que un adolescente con mucho tiempo de consumo y de adicción era advertido por los padres, ¿no? Es decir, padres que habían sido ciegos durante años enteros, incluso aunque el adicto dejaba permanentemente señales, digamos, ¿no? Tanto del consumo como lo que en algún momento empieza a ser la preocupación por el consumo. Ahora, en la perversión, en cambio, la transgresión mantiene una doble ilusión. Se sabe sobre el goce, o se supone, el perverso hace creer que sabe sobre el goce, y no se registra la alianza respecto del ideal. La droga sirve aquí para sostener esa creencia y algo más. Es un modo de hacerse cada vez mejor instrumento de esa escena que se dirime en la repetición del acto perverso. Le sirve también para cumplir mejor el papel de regisseur y de instrumento principal en la representación perversa, donde el partener neurótico será el encargado de soportar la angustia y su condición de sujeto escindido. Ahora, el perverso elude la castración también al precio de desconocer su deseo y el sometimiento a una adecuación fálica, el de ser un instrumento del goce del otro. Estas alternativas que voy nombrando y voy mencionando de la droga como suplencia o suplemento me llevaron a pensar o a considerar a las adicciones como una suerte de síntoma prêt-à-porter. La dificultad central en el tratamiento psicoanalítico de las adicciones es que en la mayoría de los casos no se hacen representar ni ellos ni a su problemática por la palabra. Es más, son quienes van a acentuar el carácter ficticio que interpretan siempre como mentirosa de la palabra. La palabra, dicen, siempre miente. En cambio, la droga no. Buscan respuesta de modo perentorio, impaciente, generalmente antes de saber cuáles son las preguntas que los apremian. En otras ocasiones la utilizan precisamente para no saberlo. Buscan un remedio en la droga sin saber qué los aqueja. La droga aparece aquí entonces más que en la dimensión de estrago, de peligro, como un recurso. Un recurso que intenta lograr un mecanismo de autoconservación que es siempre paradojal. Es la búsqueda de engendrar un cuerpo distinto, un cuerpo diferente. Recursos de un yo o del yo de quienes están menoscabados su sostén, tanto en su impronta narcisista como en el sostén fantasmático de sus deseos. Dudan de ellos y no saben qué desean. Como decía, creo que Lucas Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. El recurso es paradojal y está siempre al borde del naufragio. Sin embargo, la clínica nos indica que logran durante mucho tiempo una estabilidad y una constancia notables. Por eso surge el interrogante de si algo en esa estabilidad reemplaza a la insuficiencia o a la inoperancia del síntoma. Por eso podríamos pensarlo o podríamos indagar si es posible verlo como una diferente envoltura formal del síntoma, cuyas características tenemos que indagar, precisar, al igual que la especificidad de su modalidad de goce.
Si fuera una nueva envoltura formal, o una distinta envoltura formal, tal vez es pensable como un recurso frente a las demandas del otro y constituye así, o podría constituir, una incipiente metaforización subjetiva. Este pseudosíntoma tiene características particulares. No tiene o se desconoce o no se reconoce una historia significante que lo sostenga. No está entramado como los síntomas de las marcas significantes de los deseos y sus luchas. Es una solución encontrada ya hecha, ofrecida por el entorno social y apta para los más difíciles conflictos y utilizadas por las más diferentes estructuras psicopatológicas. Al no tener o quedar velada la dimensión significante, no resulta operativo muchas veces intervenir desde la interpretación. El efecto de verdad que la interpretación conlleva no suele producir cambios ni modificaciones. Pero sí es importante tomar ubicarse, refugiarse en este refugio del casi síntoma, en su valor de indicador y malestar de cambios subjetivos. Digamos que acá, el síntoma, en vez de aparecer con la posibilidad de su valor significante, aparece con valor de signo. Es un signo de que algo no anda, es un signo que hay algo que trastorna a un sujeto, como también, por ejemplo, en lo que planteaba al comienzo, es un signo del malestar en la cultura. El problema es cómo podemos desplegar de ahí, por lo menos en los casos singulares que nos puede tocar trabajar en la clínica, cuál es la dimensión significante de ese signo. Ahora, tomado como un recurso, necesita siempre de la reiteración de un complejo operativo, siendo la ingesta solo un aspecto del mismo, que requiere siempre un montaje de componentes. La droga y sus efectos, la adquisición de la droga, el tráfico que la rodea, la ceremonia solitaria o comunitaria, cómplices y destinatarios. A diferencia del síntoma que dice de la decisión subjetiva, aquí se trata de dar forma a un ego que intenta paliar la amenaza de algo insoportable, pero además la amenaza de su decisión. El recurso es siempre complejo, decía, y muchas veces en esa complejidad radica justamente las posibilidades de su fracaso. La principal es que si bien es un recurso o busca ser un recurso de estabilización, es también un medio de goce. Lo que plantea varios problemas. Por un lado, no sabemos de qué goce se trata. No hay una zona erógena implicada y la droga no constituye un objeto pulsional. No tiene nada de arrancado del cuerpo del otro ni con las zonas del propio cuerpo. Es, si cabe una paradoja, un goce incorporal, aunque necesite del cuerpo como escenario y como laboratorio de experimentación. ¿Otra vez me quedé? No. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ok. Remedio pulsional, remedio identificatorio y de lazo social, impostación de un narcisismo fracasado. El síntoma prêt-à-porter intenta solucionar esos déficits y apela a aquello que la cultura y lo social le ofrecen listo para usar. Características que nos dicen al mismo tiempo de las modalidades imperantes del lazo social. Voy a cerrar, antes de incluso poder comentar algunas viñetas clínicas,
Lo que en algún momento pensé para la clínica, como me titulé la enseñanza de los montajistas. Si el acting out lo definimos como un arte de poner en escena una queja o un sufrimiento, la intentora del análisis es alcanzar el arte de producir una necesidad de discurso. Precario, prefabricado, el montaje adictivo intenta construir una envoltura formal que envuelve el goce, si bien el goce encontrado suele invadir y desbordar los intentos de formalización y de sostén subjetivo. El adicto busca, o muchas veces busca, un salto a la infinitud, a un todo es posible, donde no hay barreras, en la que el adicto también busca afirmar su singularidad y su derecho al goce. Se busca un sujeto libre de cualquier amarra de sujeción al otro. Las adicciones son un intento de cómo ver las fijezas de las fijaciones fantasmáticas, en un movimiento que no se produce sin angustia ni sufrimiento. Por ejemplo, pero que puede precipitar muchas veces en lo que, en el mismo esquema que les mencionaba, en el momento de la turbación, Lacan manifestaba como el ataque histérico. Es decir, el momento donde el sujeto se queda absolutamente sin recursos. ¿Cómo hacer o cómo puede hacer el analista para poner al paciente en relación con sus movimientos pulsionales, pero a fin de organizar bordes que circunscriban objetos, que tiene que ver con establecer o posicionarse en el deseo? Por eso lo buscado, o para buscarlo de esa manera, podemos utilizar, como los montajistas, es lograr el advenimiento de un objeto sobre la escena analítica, acto inaugural de la transferencia. Entre el analista y el paciente debe buscar una formación que en un comienzo se asemeje a un cuerpo extraño. El analista no debe competir con el dealer, y mucho menos competir con la eficacia de la droga como modo de reducir la angustia. Necesita interrogarla. Tampoco crear una competencia entre esas eficacias, por ejemplo, la de la droga o la del dealer, donde el adicto puede tentarse en ofrecer como un campo de batalla entre el analista, la droga o el dealer, como terreno o como objeto de esa contienda, como trofeo, como terreno donde se despliegue la contienda o como objeto de triunfo de la contienda. Por eso les decía, menciono la enseñanza de los montajistas, pensando en los dispositivos del montaje cinematográfico, que van logrando una gramática y el inicio de un derrotero narrativo a partir precisamente del corte y del ensamble de escenas. Operaciones hechas sobre la dimensión imaginaria misma, que va adquiriendo dimensión significante, creando condiciones para producir justamente una necesidad de discurso. Había en una de las instituciones que trabajaban con adictos, un terapeuta había encontrado una propuesta bastante interesante de hacer, digo, lo relaciono con esta cuestión de los montajistas, ¿no? Había conseguido una cámara de filmación, que podría ser ahora un aparatito de un teléfono móvil, ¿no? Trabajaban en grupos con adictos, ¿no? En cada reunión, uno de ellos filmaba, no estaba llamado a filmar lo que ocurría en cada encuentro. Filmaban los personajes que intervenían, es decir, personajes, los otros adictos,
y firmaba lo que se iba contando y se iba diciendo. A la reunión siguiente, digamos, se hacía una lectura fílmica de lo filmado, como si estuviera interpretando una película, digamos, donde los adictos mismos aparecían tanto ligados a ese relato que podían interpretar ellos mismos, como la posición que ocupaban en la dinámica grupal, ¿no? Y así se iban turnando y aparecía una manera posible, digamos, de poner palabras como si crearan una exterioridad en el mismo personaje. Es decir, como, como si pudieran ver como una exterioridad la misma problemática que ellos traían a la consulta. Digamos, en ese sentido, por eso pensé en la operatividad, cómo el montajista va sacando y recortando escenas o pegándola de distinta manera. Y eso permite de a poco que tal vez se pueda hacer un relato. Y hablando de relato, les voy a contar entonces, tenemos tiempo, sí. Son viñetas de dos pacientes, ¿no? Uno, probablemente el más grave, uno puede decir el más complicado psicopatológicamente, un muchacho de unos 36 años o más en ese momento, en ese momento vivía con la madre, pero bueno, había tenido su intento de independencia, y vuelve otra vez a vivir con la madre, y se produce un momento particular, digamos, donde el hecho de drogarse y las consecuencias que traía, sobre todo en la vida social, en la vida de relación, en su vida laboral, se empieza a asustar porque entiende que no puede impedir, no puede frenar el consumo. Entonces se lo cuenta a la madre. Se lo cuenta a la madre lo que le pasa, con lo cual transforma a la madre algo así como una suerte de personaje semipolicial que lo controla permanentemente en la posibilidad de consumo, con lo cual lo lleva nuevamente a tener este juego, ¿no?, de ocultamiento, pero al mismo tiempo de tener que dar cuenta de su acción, de en qué anda, dónde salió, ¿no? Y realmente, como ocurre muchas veces, se arma una especie, como le decía antes, ¿no?, de un síntoma de dos, digamos, porque se empieza a mezclar la problemática de uno con la del otro, digamos, ¿no? Incluso las demandas diferentes de uno y otro. Está un tiempo, de todos modos, es algo que yo sí atiendo, por ejemplo, es alguien que a pesar de todo siempre pudo sostener durante muchos años un trabajo donde le va bien, donde es reconocido su capacidad de trabajo, donde es valorado, incluso es afectivamente querido, ¿no? Tanto que a veces cuando se tomaba algunos feriados extras porque había quedado muy mal con un exceso de consumo, los superiores de todos modos lo tienen en cuenta, le ponen alguna excusa para no sancionarlo y le permiten seguir trabajando, por ahí siempre está la amenaza de que si sigue así lo van a echar. Pero de todos modos pasó muchos años, eso nunca ocurrió y él se siente seguro. De todos modos, el hecho de que alguien pueda conservar un trabajo y ser eficaz en ese trabajo, lo tomo en cuenta, ¿no?, como una posibilidad de alguien de un sostén yoico posible. En general, los mayores problemas no se jugaban en el área laboral, sino en el área de relaciones y en la sexualidad. La que hace la consulta, como suele ocurrir en muchos casos, es la madre, ¿no?,
Entonces hace una consulta desde la preocupación de la madre. De todos modos, me cuenta dos cosas, que había estado un tiempo, hacia ya un tiempo atrás, ¿no?, internado en una clínica de atención de adictos, en una institución de atención de adictos, digamos, eh, se había comportado relativamente bien, para decirlo de algún modo, ¿no? Era cumplidor con el tratamiento, y yo. De todos modos, no logró controlarlo, apenas dejó el tratamiento, volvió a consumir. Hay una característica que a veces tienen estos pacientes, ¿no? Que yo pensé así como un particular tipo de resistencias, porque no resisten nada. A todos le dicen que sí, que van a cumplir, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Se adecúan a un vínculo, por ejemplo, familiar, o a los mandatos de un vínculo familiar, a los mandatos de la institución de adictos. Pero en última instancia, digamos, en el fondo saben que no van a responder a eso, ¿no? Es decir, una resistencia sin resistencia, podríamos decir. De hecho, bueno, este era un dato que me comenta la madre, cuando me dijo que había estado en tratamiento y que incluso el terapeuta de la institución insistía para que volviera a la institución. En un principio no me dio muchas ganas de tomarlo como paciente. Digo, pensaba que por ahí era un paciente para poder seguir trabajando en una institución de adictos. Pero la madre me cuenta algo que además también me llama la atención. Me dice, porque él tiene un serio problema de impotencia sexual. Lo cual en principio me llamó la atención que lo supiera la madre, digamos, ¿no? Con un tipo de 30 y pico de años, digamos, porque le contaban estas cosas, ¿no? En esta edad. Pero cuando me dijo así, pensé que ahí podía haber un síntoma a trabajar, independientemente del consumo. Y me parece que podía dar lugar, y así lo tomé, y así pudimos trabajar bastante tiempo. Hizo un par de cosas, como por ejemplo lograr reunir cierto dinero, comprarse un departamento chico y irse de la casa de la madre, afianzarse en el trabajo. Una cosa que me llamó la atención en el trabajo también es que nunca él tenía interés en progresar en el trabajo. Donde estaba bien. Jamás tenía ambición de ser algo más que lo que él había alcanzado. Ahora, y aparecía así, digamos, la problemática de la impotencia que él empieza a manifestar y a poner de manifiesto, pero al final no era tanto una impotencia, sino que aparecía como que él nunca se sentía digno de entablar relaciones, como él decía, de levantarse una mina. Nunca era digno. Ese era su lugar de freno y de imposibilidad y de impotencia, ¿no? Y la única manera que podía salir tanto de poder hacer una conquista como incluso de poder tener relaciones, era bajo el efecto de la droga, ¿no? Tanto es así que además, paradójicamente, tenía esa conquista o realizaba esas conquistas, digamos, eh, tenía relaciones, incluso a veces hacía una especie de festival de relaciones, porque dejaba a una mujer y iba a otra y a otra y a otra, pues podía tener 4 o 5 relaciones con distintas mujeres en una noche o en un día, por ejemplo, ¿no? La condición es que, sin establecer ningún vínculo, tanto que ni siquiera se acordaba el nombre de las mujeres. Ahora, solo con droga, si no, era imposible, ¿no? Además, porque nunca se sentía que podía ser digno de una mujer. Incluso una relación que tuvo estable durante un tiempo, fue una compañera, otra adicta compañera de los grupos terapéuticos, ¿no? Con eso tuvo un tiempo, cuando salieron los dos de alta, digamos, o por lo menos no siguieron en el tratamiento, siguieron un tiempo. La chica rompió la relación con el tiempo, él volvió e intentó relacionarse otra vez con él. La chica no aceptó
Pero él decía, claro, ¿cómo me va a aceptar? Si ella está estudiando, ahora es una estudiante universitaria, ¿cómo va a haber un tipo como yo, ignorante? De todos modos, el tiempo que estuvo, al final vuelve a establecer otra relación, ya incluso con su propio departamento, con una mujer, hasta donde él siguió, porque en algún momento interrumpió el tratamiento, consumía menos, pero no había dejado de consumir, mucho menos, digamos, había una especie de consumo bastante regulado por él, ¿no? No faltaba el trabajo, por ejemplo. Y bueno, se establece una relación con una chica que además tiene un hijo, o una hija, no me acuerdo ahora tanto. Conviven, conviven en el departamento. Pero ahí aparece una característica que además me hizo repensar bastante la posición subjetiva, el diagnóstico, podría decir. Por ejemplo, aparece con episodios de celos muy locos con esa chica. Por ejemplo, la chica se ganaba la vida a veces haciendo sándwiches y vendía en la calle, ¿no? O en negocios, ¿no? Y una vez fueron los dos juntos a Gesell, a Villa Gesell, y estaban esperando la llegada del micro para vender los sándwiches. La chica vendía los sándwiches ahí, y, y resulta que en un momento dado la deja de ver, la chica se había metido dentro del local donde paraban tanto los choferes como el público. Y él inmediatamente fabula, imagina que muchos tipos de la I se la habían cogido en un rato, en una hora, qué sé yo, media hora, tampoco estuvo tanto tiempo, porque al rato salió de vender los sándwiches, ¿no? Y ahí aparece realmente un punto de celos delirantes muy complicados, realmente al poco tiempo él deja, no se metió con eso, no puede meter absolutamente con ese tema, pero ahí me daba la impresión justamente de este montaje adictivo que está cubriendo una problemática mucho más primitiva, digamos, para decirlo de algún modo, ¿no? El otro caso, la otra viñeta, era también una persona de los 30 años, tiene un laburo estable, estudia, este, hace poco que vive solo, digamos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el rendimiento es distinto, pero hubo dos cosas que me llamaron bueno, una que me dice, por ejemplo, eh, tenía varios tratamientos analíticos. Yo no diría frustrado, porque creo que nunca habían empezado nada. En las pocas sesiones él se va. Nunca lo aguantó. Todos tratamientos indicados por familiares, nunca por decisión propia. Si bien hay una indicación familiar de tratamiento, de todos modos lo toma como algo que quiere hacer él. Que él está dispuesto a hacer un tratamiento analítico y que quiere ver de qué manera un análisis lo puede ayudar. En general, mis dos problemas básicos son mi ansiedad y mi depresión. Lo que pasa es que con eso yo tengo respuestas y tengo soluciones. Digamos, el alcohol, que puedo tomar mucho, digamos, y los psicofármacos, que también estaba con un tratamiento psicofarmacológico. Dice, no pienso más nada, no necesito pensar más nada, porque con esto ahí me arreglo. De ahí siempre la idea de que el consumo siempre es un remedio, por así decirlo, ¿no? Siempre es una solución, entre comillas, a una problemática. Ahora, de todos modos, insiste en que él este tratamiento lo quiere hacer. Está dispuesto a hacerlo porque realmente no quiere estar más así, no quiere ser un factor de mucho malestar, digamos, para la familia. Por otro lado, tiene ahí dando vuelta una relación de una pareja que conoce desde muy chico, pero que va y viene, se juntan y se desjuntan, digamos, ¿no?
tampoco nunca se terminan de separar, ¿no? Pero había un par de cosas que quería mencionarse, en todo caso cierro, porque si no, no va a haber preguntas. Una vez me trae un episodio de unos compañeros de él que se habían juntado, hacía una semana que estaban en gira, como le llaman, así prácticamente no duermen y se la pasan drogándose para no dormirse, para estimularse, etc., ¿no? Pero uno termina accidentado y muerto en un accidente en una laguna de un country, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires. Y a él lo impacta esa muerte, ¿no? Porque un poco permanentemente juega con la idea de que si yo no alcanzo los ideales que yo quiero, las expectativas de éxito económico que quiero en la vida, yo no quiero llegar a viejo siendo una persona pobre, yo me mato, ¿no? Con lo cual permanentemente aparece, como le decía en el pasaje al acto, el fantasma del suicidio, aparece como una solución posible cuando algo no se logra. La otra cosa que también me señala hace poco, había logrado una cosa interesante. Por ejemplo, había logrado casi no consumir alcohol en toda la semana, solo consumía el fin de semana con amigos. Ni quedaba solo tomando alcohol, pero por otro lado lo restringía a los fines de semana. Y tiene un episodio donde pasa una semana en abstinencia, prepara un encuentro con esta pareja que va y viene, por así decirlo. Y en el momento que se pondría a reunir, él se chupa tanto que está, bueno, no sabe casi quién es, no sabe cómo está, se enoja y la maltrata a la chica, que yo no. Y se queda muy mal con ese asunto. Se queda muy mal, plantea que no sabe por qué lo hizo, porque estaban dadas las condiciones para pasar un buen momento con esta pareja. Se queda preocupado por el daño que le puede haber hecho a la pareja, ¿no? Pero yo le planteo también, bueno, y el daño que se había hecho él, digamos, ¿no? Porque realmente venía de un tiempo en el cual se sentía contento por lo que había logrado. Ahora, hay dos momentos también que me llaman la atención, por eso hablaba de la, la demanda al goce o la demanda superyoica de goce en la sociedad moderna, no solamente por el consumo, sino por el trabajo. Por ejemplo, había estado casi toda la semana que no dormía. No dormía porque estuvo laburando, tenía que presentar un examen, tiene un emprendimiento que quería tener. Y entonces realmente llega casi al fin de semana, muy destruido y necesitado hacer un corte, pero con ese consumo de actividad maníaca, uno diría, ¿no? Para tenerlo. Eso por un lado. Pero por otro lado, digo, bueno, como le voy preguntando, bueno, qué había pasado, por qué llegó a esa situación. Bueno, no puede responder, ¿no? Quedamos a pensar, no puede responder, pero me comenta algo que era un momento de una película que era Trainspotting, creo que se dice, donde uno de los personajes principales, busca salir de la droga, hace un tratamiento de desintoxicación, sufre muchísimo por ese tratamiento, logra salir, logra frenar su consumo. y, y un amigo del personaje le pregunta, bueno, pero lo lograste, ¿cómo te sentís? ¿No? Dice, bueno, ahora que atravesé todo ese periodo de sufrimiento, de desintoxicación, de dejar la droga, de la abstinencia, ahora que estoy limpio, por así decirlo, como le llaman, digamos, ese es el momento más negro de mi vida. Con lo cual,
uno diría también para pensar en esta clínica, que tenemos que tener en cuenta cuando suponemos que la eficacia es que alguien deje de consumir, ¿no? Digamos. Pero bueno, dejo acá. Les agradezco a todos la escucha, el invite y la escucha. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la exposición. La verdad que muchas cosas interesantes. Vamos a abrir unos minutos de preguntas. Si quieren, pueden anotarse en el chat o me parece que se puede abrir también el micrófono y preguntar. Así es. Gracias, Sabri. Hacemos, si les parece, de a dos preguntas y No, si sí, surgen, yo les Sergio, y pediría vas así por contestando. responder, si no después me pierdo. Bien. Sí. Sí. Así que bueno, bien. Abrimos entonces la posibilidad de preguntar a Sergio. O de comentar, bueno. Las voy leyendo, ¿no? Los comentarios. Ok. Patricia Meiriale. Sí, gracias. Sergio, me Sí. parece sumamente interesante esto que vos decís, de que el consumo vela el verdadero síntoma, podríamos decir, ¿no? Y que cuando se corre ese velo pueden aparecer cosas sumamente complejas, como esto que vos decías del caso de los celos delirantes o este relato del momento más negro, ¿no? De como ese agujero sin borde podría ser, ¿no? Sí. A ver, no sé muy bien cómo preguntarlo, pero ¿cómo se construye eso? O sea, tenemos que buscar cómo es el inicio, hacer una historia del consumo, ir buscando, digamos, o el punto de quiebre del sujeto, en qué momento, cómo se construye ese velo, digamos, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Eso. Bueno, también hay otra pregunta que deja Juan Canillo acá en el chat. Dice, ¿de qué lado pensás la ludopatía? No sé si con esas dos preguntas, Sergio, querés responder ya. Sí, les voy contando. Había esta, la que hace Patricia, está la del consumo como salida, ¿no? Como recurso, Sí, y la ludopatía sería, ¿no? Lo de Patricia, bueno, esa sería justamente, ¿no? Eh, Poder puntuar en qué momento, ¿no? O qué momento puntual permite el anudamiento de alguien con la droga, en qué situación, a raíz de qué, ¿no? Si a veces uno insiste, no insiste, no tiene como idea muchas veces la frecuencia con que las adicciones aparecen en la adolescencia, digamos, uno podría pensar que hay casi una cosa común en la adolescencia en el sentido de cambio eh, enorme que se hace en cuanto a referencias y historia, los reclamos de
del deseo, del goce, de la sexualidad, digamos, es alguien que no encuentra demasiado el modo de plantarse en el mundo, tanto como sujeto deseante o como sujeto a secas, digamos, en el sentido de poner una posición con los demás, en la sociedad, etcétera, ¿no? Es un momento de inanición grande donde muchas veces lo común, incluso en la adolescencia, y a veces la adolescencia implica que dura muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, de muchos años, no solamente. Pero el punto central justamente es eso, es una tarea que uno puede hacer el análisis. ¿En qué momento se abrocha, por así decirlo, el sujeto a este consumo? ¿No? ¿En qué momento se comienza su consumo? Que incluso hasta conviene también saber, sobre todo cuando no son adolescentes, cuando hay gente mayor, digamos, algo así como qué pasaba en su vida antes de que empezara a consumir. Qué pasaba en sus vidas, qué síntomas tenía, si tenía síntomas, cuáles eran su cuestión subjetiva, qué sé yo, qué ha hecho incluso con su tiempo o conflictiva que tiene. De todos modos, es verdad que hay un punto clave, que sería en qué momento se produce ese abrochamiento, digamos, ¿no? Para ver qué intentó que intentó solucionar o velar, que serían como dos maneras. Por ejemplo, si hay síntomas previos, supongamos, para hacer síntomas comunes, una posición histérica de hombre-mujer, pero así con temor a no ser querido, a no ser deseado, digamos, ¿no? A no convertirse en alguien lo suficientemente valorado por otro para ser querido o deseado, bueno, puede apelar a la droga o para velar la angustia o para darse, por así decirlo, coraje para armar una mascarada propiciatoria, ¿no? O una persona con una problemática obsesiva, justamente podría ser, bueno, cómo salir de la eterna procrastinación que no lo lleva a ningún lado y que lo demora en muchísimos lugares. Bueno, la droga o tapa el problema o le da coraje, por así decirlo, ¿no? Cosa que se ve en muchísimos casos, ¿no? O evita los bajones anímicos, digamos, ¿no? Le permite seguir sosteniendo porque evita un bajón anímico, ¿no? De hecho, y ahí respondo a otra de las preguntas que aparecieron, podría ser, bueno, por eso se lo piensa como una salida de un atolladero grave, a veces, muy grave a veces en pacientes con problemáticas serias, o, como diría, bueno, más neuróticos, ¿no? O problemáticas de la adolescencia, digamos. Pero sí, está pensado como una solución, una salida y un remedio. Por eso a veces es difícil el tratamiento, porque es como si uno le estuviera invalidando aquello que, de algún modo, habían logrado tener como sostén subjetivo. En principio se vive así, como se les saca, se les quita un sostén subjetivo, que es una posición donde ellos han decidido drogarse porque es un acto de libertad y de afianzamiento yoico. Entonces, ese está justamente, otra vez, bueno, vuelvo a repetir, está bien planteada la pregunta, es una salida, es un recurso, digamos, ¿no? En cuanto a la ludopatía, yo creo que sí, a veces se intriga de qué goce se trata en los adictos. Con la ludopatía, mucho más, porque uno ya ni siquiera hay un cuerpo que juega, digamos, ¿no? Lo que sí aparece muchas veces en la ludopatía es como si fuera una especie de, a veces como una especie de desafío a la fortuna o desafío a Dios sería, ¿no? En cuanto, por ejemplo, me parece que hay un tango bastante claro
¿no? Que dice, bueno, si el domingo ganamos en el hipódromo, es porque Dios está de nuestro lado. Y yo creo que a veces el éxito, digamos, ¿no? En el juego, además de, podría ser la excitación que puede provocar, o el placer de la excitación que puede provocar si gano, si no gano, la tensión, etcétera, etcétera, está también esta como diciendo, ahí sentí que algo logré en esta vida, digamos, ¿no? Que el otro me reconozca como es, así, objeto de una gracia, digamos, que sería, ¿no? El destino, Dios o lo que fuera, ¿no? Porque digo, de todos modos es cierto, la dimensión digamos, ¿cuál es el gozo del jugador? Digamos, no sé si es una cosa fácil de responder, pero que hay goce del desafío, hay goces qué sé yo, en los nervios que se pasan, digamos, hasta que uno, o en la destreza, porque puede ser un jugador de cartas, ¿no? Jugador de, digamos, ahí puede tener que ver con el desafío, su capacidad y su destreza de jugador, ¿no? No sé si, a ver. Sí, hay varias preguntas Sí, por el chat. No sé si sí, llegaremos, ya porque veo. falta Sí, sí, poquito sí. minuto. Ya creo que no va a haber tiempo de contestar algunas más que llegue, pero bueno, pueden quedar. Creo que Bueno, tendríamos la de Gisela Piccione, ¿no? sí, Podríamos no hay que pensar que la preguntar. labor analítica se orientaría a la construcción de un síntoma, que ese signo alcance un esbozo sintomático. Ujú. Y después de Liliana Lamosky, puede ser que la droga como suplencia sea menos grave que la patología que se desencadena en caso de abstinencia. Mira, las dos que siguen. Sí, yo había leído otra pregunta también que incluyo, digamos, algo así como, como eh, respecto de la transferencia con estos pacientes, ¿no? Digamos, y bueno, también es un problema complejo en el sentido de qué lugar alguien nos da en una terapia, ¿no? En un análisis, qué lugar nos dan, si nos brindan algún lugar. Por ejemplo, eh, si el adicto es el que sabe, porque la droga es la sabia, digamos, ¿no? ¿Por qué van a recurrir a un supuesto saber? Digamos, si son ellos los que tienen el saber, ¿no? Es más, les decía antes, la idea es que la droga no engaña, en cambio, todo aquel que se va a manejar con la palabra puede engañar porque la palabra es mentirosa, puede ser mentirosa. En cambio, por ejemplo, el impacto, el valor que tiene lo que la droga produce, no miente nunca. Y si alivia, alivia, de verdad. Digamos, y a veces uno diría, el analista no consigue aliviar eso. De hecho, el analista no puede ubicarse en lugar de un competidor de la droga. Y la pregunta con la transferencia podría estar ligado a esto, ¿no? Me parece que un riesgo del analista es que suponga que él tiene que forzar un rol, o él tiene que forzar un lugar, por ejemplo, que podría ser este, el analista en el lugar de la droga. Y me parece que ese sería este, un riesgo en muchos sentidos. En principio, porque no lo va a conseguir, digamos, ¿no? Digamos, ningún analista puede lograr el alivio que en algún caso, o el disfrute que una droga puede lograr. Imposible. Y mejor que no lo logre, porque sería adicto al análisis. Sería una cosa por el estilo, ¿no? Este, eh, pero por otro lado, me parece que decir, digamos, el lugar de la transferencia, por ejemplo, podría ser como un interlocutor. Digamos, si es posible que aparezca como un lugar de un interlocutor donde acompañe al adicto,
en una posible pregunta, si él está haciendo, porque por alguna razón él consulta. Si es que consulta, porque digamos por ahí les decía, a veces el problema de esto se parece un poco a lo que Freud planteaba con el desasosiego freudiano en el caso de la joven homosexual. El planteo, la demanda de tratamiento era del padre, no de la joven homosexual. Y acá muchas veces ocurre eso, el planteo es de otro, digamos, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué lugar puede ocupar el analista? Podría ser, en principio, como escucharlo a él más allá del problema de la droga, más allá del consumo y del problema de la droga, ¿no? Ahora, la pregunta de Liliana creo que va también en esta dirección. Es cierto que muchas veces la droga como suplencia es menos grave que lo que oculta o vela, ¿no? O lo que es usado como recurso de una situación psicológica mucho más complicada, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un caso que no fue mío, pero me contaba un colega que también trabajó en esto. Había un chico con realmente el borde de una psicosis, o entraba y salía de momentos psicóticos, y estaba muy desesperado por lograr hacer un lazo social, lograr hacer un lazo social que lo sostuviera como un sujeto humano, digamos, ¿no? Entonces se juntaba con gente que se drogaba. Y entonces él se drogaba no tanto por la eficacia de la droga, sino para hacer un igual que la gente con la cual él quería, o con la gente con la cual quería integrarse. Y había una cosa muy singular, porque ¿cómo se drogaba? El padre, que era zapatero, que tenía cola de zapatero, le sacaba la cola del zapatero, la, la calentaba de algún modo y aspiraba eso. Con eso se drogaba, con lo cual, digamos, era un padre que a través de la droga cumplía una función paterna del padre zapatero, porque eso lo estabilizaba en cuanto a su angustia, a veces que era atroz, como también en la forzar o tener la posibilidad de un posible resguardo del lazo social, ¿no? Ahora es cierto, le sacan la droga y es peor, algunos se matan, cosa que, por ejemplo, en los lugares de tratamientos de adictos tienen un repertorio grande de suicidios una vez que han dejado de consumir, ¿no? Bueno, Estamos. Les estamos en horario. Bueno, agradezco. no, Sergio, te agradecemos muchísimo a vos en nombre del Cártel de Enseñanza, de la Escuela Freudiana. Y bueno, un agradecimiento también a todos quienes estuvieron presentes hoy, que quisiéramos invitarlos para el martes que viene, que va a estar charlando con nosotros Mariana Troca. El título de su exposición será Presencia del analista en un dispositivo de atención a pacientes COVID. Así que bueno, seguramente tenemos que ser. Y gracias, Sergio, por No, haber estado. a ustedes y a la gente que me escuchó. Gracias. Saludos a Gracias. todos.